Hoy nos remontamos a los años 80 del siglo pasado, cuando el capitalismo feroz era el paradigma del éxito. El objetivo de un negocio era enriquecerse a cualquier costa. Los emprendedores del siglo XXI han aprendido que el mejor modo de ganar dinero es ayudar a otros a conseguir lo que quieren, incluso prefieren ayudar a vender. El director del Instituto de Expertos, Raimon Samsó, nos lo va a explicar con detenimiento a continuación, porque es su forma de pensar y su forma de obrar. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, Raimon. Bien, muchas gracias. En primer lugar, estamos hablando de emplear la consciencia a la hora de diseñar nuestro destino profesional. O sea, ante todo, consciencia. Sí, porque nos estamos dando que la inconsciencia nos está llevando a situaciones como la crisis económica, como las burbujas o las recesiones que estamos viviendo. Así que si somos más conscientes, nos irá mejor. Entonces vamos a definir lo que sería un emprendedor consciente. Sí, sería aquel emprendedor que antepone los intereses de los demás a los suyos y porque lo hace, le va mucho mejor que si no lo hiciera. ¿Le va mucho mejor? Mucho mejor que al emprendedor inconsciente o egoísta que se ha demostrado que finalmente acaba cerrando. Vamos a desarrollar estas ideas, si te parece, aquí en la pantalla, porque estamos hablando, o empezábamos hablando de los años 80, pero también nos podríamos remontar al siglo actual, ¿no? A ver, emprendedor consciente, ¿qué características debe tener en este caso para explicarlo un poquito con más detenimiento? Bueno, vamos a ver 6 características, pero vamos a empezar hablando del capitalismo consciente, que es algo que ya está ocurriendo, no es algo que no es una utopía de futuro, es algo que está ocurriendo. Y para entrar dentro del capitalismo consciente, básicamente lo que tenemos que hacer es renunciar a esos valores de egoísmo, de codicia, de competición que nos han llevado a situaciones de recesión y de crisis, para entrar en otro paradigma de colaboración y de ser una persona mucho más servicial. Bueno, básicamente las 3 características de ese emprendedor consciente dentro del capitalismo consciente es que es una persona que el beneficio, aquello que decíamos, el objetivo único de la empresa es maximizar el beneficio, pues no, ese sería el tercero, porque delante hay 2 más. ¿Y cuáles son los que van delante a maximizar el beneficio? Pues primero que todo, disfrutar y tener un significado, es decir, el negocio, el emprendedor, tiene que empezar porque necesita dar un significado a su actividad, a su profesión, a su vida, y busca eso, una misión, un significado, un propósito, un disfrutar. Lo segundo que busca ese emprendedor es servir, es decir, mejorar la vida de sus clientes, de su mercado, del mundo. Y tercero, y en el tercer lugar, es maximizar el beneficio. Y porque hace primero esas 2 cosas, le va muy bien el tema de los beneficios. Pues claro, alguien puede pensar, vale, yo disfruto ganando dinero, me sirvo de los demás, los beneficios económicos ya llegarán. Ese no es el planteamiento. O sea, aquí ser un trepa, medrar, ya no sirve. No. Se ha demostrado que no funciona, que esos negocios tienen fecha de caducidad, que el mercado es listo y entiende quién va a sacar partido de ti, y al final el mercado premia aquellas iniciativas que anteponen el servicio, que mejoran vidas, y la recompensa es muy clara. Esas empresas tienen mucho más beneficios y duran más en el tiempo. Vamos a cambiar de esquema y vamos a ver otras características. Porque tú dices, por ejemplo, Raimon, disculpa, antes de entrar a lo que significa maximizar el servicio, que hay gente que siguiendo este modelo, este paradigma que dices, renuncia a cargos de más responsabilidad, precisamente siguiendo eso. Bien, sí, renuncia a cosas en las que no cree. Quizá no a cargos, pero sí a cosas en las que no cree, a negocios o empresas en los que no cree o a cargos en los que no cree. Y porque lo hace, acaba yéndole mejor. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Muchas personas en los 40, cuando tienen 40 o 45 años, en la crisis de los 40 que se llama, acaban renunciando a empleos muy bien pagados, pero que no les satisfacen o no les llenan personalmente. Y esas personas acaban generando otros proyectos con mucho más significado para ellos y para la sociedad. Volvemos a maximizar el servicio, a ver. Sí, bien, pues el emprendedor consciente, el objetivo, la obsesión es maximizar el servicio, es decir, busca mejorar en mucho la vida de los demás y también de muchas personas. Es decir, cuantas más personas y mejor haga mi trabajo, mejor me va a ir. Por lo tanto, la obsesión sería servir, no servirme a mí, no servir mi empresa que se sirva, sino yo servir a los demás. A los demás, que son clientes, proveedores y empleados. ¿Y eso nos lleva también a un marketing consciente? Consciente, sí, que es aquel marketing en que en lugar de ver clientes, ve personas. La persona ante todo, esas empresas no van a quitar el dinero del bolsillo del cliente, sino que van a llenar su vida de satisfacción. Es muy diferente.
prefieren la satisfacción de la persona a venderle. Prefieren aconsejarle bien antes que venderle cosas que no necesita. Y son personas que tratan bien a la gente. Pongamos un ejemplo, cuando entras en una tienda, si le dices a aquella persona que solo estás mirando y que no vas a comprar nada, ya te ignora. No, hay que tratar a la gente bien, aunque no te compre. Así volverán. Claro, ese ejemplo que das es mucho más evidente. Cuando entras en un establecimiento sí que hay un contacto, pero también hay otras formas, ¿no? O sea, no es solo en el trato directo, sino que realmente, por ejemplo, ayudar a los demás lo puedes considerar eso un triunfo en sí mismo. Sí, siempre. Mejorar vidas siempre es un triunfo y el mercado premia eso y acaba haciendo que esos negocios funcionen y ganen mucho más dinero. Otra de las cosas que tiene el emprendedor consciente es que no compite. Es decir, la competencia es una cosa que tiene que dar ya en el siglo pasado. Es un emprendedor que colabora con otros. Yo le diría a las personas que están emprendiendo que busquen a alguien a quien llamaban competidor o competencia y que le llamen colega o compañero de profesión y que creen un proyecto en común, una joint venture, algo que les una y que una sus fuerzas para conseguir mucho más. Van a conseguir más si no drenan sus fuerzas y energías compitiendo, y unidos van a generar mucho más negocio y van a ganar todos. Cooperar, no competir. Siempre. Sí. Siendo competente, eso sí. Que no te reste efectividad, sí. ¿No? Que no reste la capacidad. Es que cuando colaboras, acabas siendo más fuerte. Es decir, cuando las personas unen sus fuerzas, aunque se llamen competidores, acaban ganando todos y son mucho más fuertes que si estuvieran compitiendo entre ellos. Por poner un ejemplo, en una guerra pierde todo el mundo. Y la competencia es una guerra. Es evidente. Vamos con esos valores de emprendeduría que quizá no son los que estamos acostumbrados a manejar, ¿no, Raimon? Sí, hemos de dejar atrás lo que decía antes, ¿no? La competencia, la codicia, el egoísmo, y empezar a introducir en los negocios valores como la cooperación, la colaboración, todo lo que signifique unir esfuerzos, la compasión, la comprensión, la conexión, todo eso, ¿no? La cordialidad. Es un planteamiento quizá muy oriental, muy poco occidental. Sí, y así nos ha ido. Es decir, así le está luciendo los negocios a Occidente, con esos ejemplos que tenemos todos en mente de negocios fraudulentos o que están abusando de la clientela o de su mercado, ¿no? Tenemos que introducir valores más humanos que van a humanizar nuestros negocios y que van a hacer que sean más poderosos económicamente, van a hacerlos más viables y mucho más rentables, ¿no? Entonces, estos son los valores que tenemos que introducir, y uno muy importante es el del autoconocimiento del emprendedor. Es decir, el empresario tiene que ser una persona que se autoconozca, que valore su desarrollo personal. Ahí tenemos un ejemplo muy claro, Richard Branson. Richard Branson es una persona autorrealizada, muy potente, y que tiene 300 empresas. El grupo Virgin es de su propiedad, ¿no? Y es un ejemplo de todo esto. Es una persona que siempre está sonriendo, que trata bien a la gente y que por eso le va tan bien. ¿Nos llevaría a este último punto quizá de liderazgo coherente, en su caso? Sí, necesitamos más líderes coherentes en los negocios, porque tenemos a un líder tóxico o contralíder que en lugar de servir a su empresa o a sus empleados, lo que hace es servirse él a sí mismo a través de sus empleados o del mercado, ¿no? Tenemos que buscar y generar esos líderes que en realidad sean un ejemplo y que prediquen o que apliquen lo que están predicando, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Coherencia. Coherencia. ¿Alguien puede decir, Raimon, que ser así es muy poco eficiente, podríamos decir, o que ser así pues te puede llevar a intentarlo durante mucho tiempo y no conseguirlo, ¿no? Bueno, que lo pruebe. No es el camino más corto, podríamos decir, para terminar un poco. Sí, que lo pruebe. Yo le diría que lo pruebe porque en este siglo XXI esta es la tendencia emergente, esto es lo que está funcionando, lo otro ya lo conocemos, no nos ha funcionado, nos ha llevado de crisis a crisis, y ahora yo creo que el emprendedor está entendiendo que dirigir un negocio con valores y con ética es mucho más rentable que no hacerlo desde el egoísmo y la codicia. Pues Raimon, si te parece, lo dejamos aquí, nos quedamos con este nuevo concepto que has introducido aquí en lo que nos explicas y lo que implica ser emprendedor en el siglo XXI. Te esperamos la semana que viene con más ideas. Gracias, Marta. Gracias.